La obra de Charles Taís, como dicen los entendidos, y él se preocupó muy rápido de firmar Carlos con acento en la O y Taís, Carlos Taís, enseguida se argentinizó, es que llega en un momento de Argentina en que la idea de tener parques como tenía París ya a partir de 1867, los grandes parques parisinos coinciden con ese periodo en que París se transforma bajo el impulso del prefecto y los servicios de urbanismo del emperador Napoleón III. Entonces toda la transformación del siglo XIX a convertir a París con sus problemas de insalubridad, de falta de comunicación entre barrios, salían de una epidemia de fiebre amarilla también, como hubo en Buenos Aires, por ejemplo. Convertir a París en la capital del siglo XIX para autonomacia, más que Londres, era una competencia entre capitales europeas. A través del urbanismo y de los sistemas de parques y de las plazas de proximidad en los barrios, se hace como una red jerarquizada tanto de vías de comunicación que van a los ferrocarriles, o sea, es toda la civilización de la revolución industrial. Lo que agrega el paisajismo francés en esa época, que el servicio de parques y paseos de París concentra lo mejor de los técnicos de la época, ya sean botanistas, ingenieros agrónomos, arquitectos, paisajistas y diseñadores mobiliario urbano, por ejemplo, que nosotros hemos recibido, lo vemos en la plaza. Esas fuentes con las garzas forma parte del mobiliario de arte que se hacía con hierro de fundición y que se vendía a todo el mundo por catálogo. O sea, tenemos en Buenos Aires, tenemos en Córdoba, tenemos en las grandes capitales. Entonces, la irradiación del saber que traía Taís cuando viene a Argentina es enorme, porque en realidad se lo llegó a llamar el jardinero de la República. O sea, hace los parques de las principales capitales de Argentina, empezando por Córdoba, Palermo. 1909 hace la primera ordenación paisajística alrededor del monumento Urquiza, que es un pedido de Dolores Costa, la viuda de Urquiza, y después lo extiende a toda la barranca, ¿no? Entonces, lo que traía Taís como saber de jardinería moderna es recuperar, mezclar la herencia de los jardines barrocos, geométricos, franceses, con la tradición del jardín pintoresco inglés, el de los trazados libres, el de praderas, grupos de árboles, y con el saber botánico de los franceses. Y es interesante seguir el relato de Rebaquet de Cabotiu cuando nos detalla distintos aspectos que tienen que ver con la concepción de los espacios públicos, como el quiebre que se dio en París, en el urbanismo parisino, de considerar los parques como lugares de espacios públicos, ya no como jardines aristocráticos. Sin duda que ese fue un cambio que impactó mucho en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades de influencias europeas como la nuestra. Y también hay que prestar atención por ahí en los tres tipos de parques, cómo catalogaba los espacios públicos Carlos Taís, y qué podemos encontrar, qué elementos de esas tres categorías podemos encontrar en nuestro Parque Urquiza. Los jardines eran aristocráticos hasta el siglo XIX y París hace el quiebre, o sea, transforma a la vida o los espacios de solaz en contacto con la naturaleza, que está construida, en realidad alguna hay partes antiguas de plantaciones de forestación real, de coto de caza, y se introduce a eso otra forma de diseño, que es ese diseño más aleatorio, de línea libre, que es el inglés. Y a través del conocimiento botánico y tener invernáculos enormes, que dependían de la Municipalidad de París, se logra mezclar las especies exóticas para crear efectos muy sorpresivos que se iban descubriendo al recorrer los jardines. Eso es lo que trae Taís a Argentina. En Córdoba aparece un industrial que era porteño, con muchas relaciones con Juárez Selman, que decide urbanizar una parte fuera del casco fundacional de las 70 manzanas coloniales, un ensanche de la ciudad, como se hizo en Barcelona,
con grandes avenidas, como en París, con una nueva trama de manzanas, con parcelas más grandes, con bulevares a la francesa, plantados. Ahora, bueno, están plantados para los borrachos, por ejemplo. 2 plazas circulares, también arboladas y con grandes monumentos. Y ese eje terminaba en un gran parque público. Fue el primer gran parque público del país. Entonces se lo contrata directamente a Thays. Thays va a Córdoba en 1889, hace el plano general del parque y en realidad es casi un milagro que se haya quedado en Argentina. El estilo geométrico, el estilo libre, o sea, de las grandes elipses, los recorridos a la inglesa, y el mixto, el que mezcla los dos. En casi todos los parques argentinos está la mezcla de los dos. O sea, hay partes más desordenadas. El efecto que ellos querían encontrar, que ahora está intacto en el Parque Urquiza, es la exuberancia. O sea, la exuberancia de la naturaleza viva, ¿no? Un parque es un organismo vivo, por eso es tan difícil la gestión de un parque. Y otro de los puntos interesantes de esta charla con el urbanista, arquitecto y especialista en la obra de Thays en la Argentina, que estuvo aquí en Paraná, tiene que ver con la comparación que podemos hacer con los distintos parques. Si vemos puntos en común entre los bosques de Palermo, el Parque Independencia, el Parque Sarmiento de Córdoba y el propio Parque Urquiza que tenemos aquí en la ciudad de Paraná. El punto común entre Córdoba y el Parque Urquiza es la utilización del agua, el agua en movimiento, no solo los estanques. Los estanques aparecen en la época barroca, reflejan el cielo y iluminan. Se puede usar la óptica también para acercar cosas, perspectivas más lejanas. Lo que Thays hace en los 2 parques es utilizar el agua como elemento vivo que va atravesando y uniendo a través de cañadones. Acá son las vertientes que bajan la barranca y se cruzan en algunas partes con escaleras que van serpenteando, o sea, una pendiente pronunciada no se baja en picada, se va bajando así serpenteando por aterrazamientos sucesivos. Entonces lo más interesante del Parque Urquiza no solo es la forestación, que es magnífica y casi no tiene deterioro. Córdoba ha sufrido mucho de talas de eucaliptus, por ejemplo, tiene otro clima. Hay especies que no sobrevivieron, que Thays había hasta imaginado magnolias y ombúes, y bueno, en Córdoba es imposible. Córdoba tiene una parte más agreste, pintoresca pero agreste, materiales, la piedra, ¿no? la piedra de las sierras para los solados, de los caminos y todo eso. Y el Parque Urquiza, gracias al clima, tiene una riqueza de colorido y de masa. O sea, lo que a ellos les importaba era la masa arbórea. No importa el césped perfecto a la inglesa, importa el bajar un sitio natural creando secuencias de percepción. O sea, uno va pasando de zonas muy oscuras a zonas de pradera abierta y con sol, y con siempre ellos, en el concurso, él lo dibuja así a uno de los planos, va poniendo los ejes visuales. O sea, en cada punto del recorrido dibujaba lo que veía el que caminaba. O sea, una parte de este agrupamiento, bueno, tiene tal asociación de árboles y un toque de color o una silueta de un árbol. Es el caso de las tipas. Las tipas fue como un amor a primera vista de Thays. El segundo son los jacarandáes. El jacarandá es el taco jujeño, en realidad es una especie autóctona que él no conocía. La trae en tren, un arbolito así, la pone en invernadero en Buenos Aires, y después en toda Argentina se plantan 300.000 jacarandáes. Ahora es casi el árbol nacional después del ceibo. Y bueno, eso es Thays. Y seguimos recorriendo algunos conceptos con Cabotiù, que nos va a destacar la obra de Carlos Thays como armador o como referente de lo que es el pintoresquismo rioplatense y estos conceptos que introdujo directamente aquí en la Argentina en lo que tiene que ver con los espacios públicos como naturaleza civilizada. Conceptos muy interesantes del urbanismo del siglo XIX que hoy naturalizamos, pero que en aquel momento fueron totalmente novedosos para la época. O sea, su bisnieto, que es paisajista,
es el cuarto de las generaciones ya, él dice claramente que Thais inventa el pintoresquismo a la rioplatense, porque no son parques parisinos copiados, están adaptados al lugar con las especies que pueden prosperar y con especies que él hacía aclimatar en los invernaderos que tenía en Buenos Aires. Incluso el botánico es la gran creación de él en Buenos Aires, ahí vivía, él tenía invernaderos en que podía imaginar, es una de las capacidades que tienen los paisajistas, los buenos, imaginar en el crecimiento de los árboles qué efectos futuros iban a tener las diferentes escenas de los parques. Acá se ha conservado la granja, o sea, todo lo que se ponía en los jardines, en los parques, se producía en el mismo parque. Y también está la inclusión del mobiliario de arte, o sea, las estatuas podían ser enviadas de París o en mármol, o en bronce, o en fundición, ¿no? Y tenemos todas las farolas, los bancos venían de catálogo, a los catálogos franceses le sucedió la firma Pedro Bacena, que era muy importante en Buenos Aires, y bueno, entonces se generaliza como un nuevo ambiente civilizado, por eso yo llamo la naturaleza civilizada, porque es una recreación de la verdadera naturaleza con tal saber botánico que a veces el resultado es un paisaje más natural e interesante que el verdadero. Esa es la magia Thais, digamos, ¿eh?